¿Cómo sabemos que una persona tiene una autoexigencia demasiado alta? ¿Cuáles son las consecuencias de una exigencia demasiado elevada? Y por último, y no menos importante, ¿tiene remedio? Si tuviera remedio, ¿cuál sería? Hoy quedan resueltas estas 3 preguntas. ¡Arrancamos! En un vídeo anterior te mostré las consecuencias que tuvo para mí una autoexigencia demasiado alta. Porque sí que es cierto, la autoexigencia está bien considerada en esta sociedad. Estamos actualmente en una sociedad muy competitiva, a la par que muy exigente. Entonces, cuando hablo de una persona autoexigente, seguramente te imaginarás en tu cabeza una persona que tenga estas 3 condiciones: constante, voluntariosa y persistente, tanto para conseguir sus objetivos como para tener éxito. Y esto está bien cuando responde a nuestras capacidades, conocimientos y se ajusta a nuestras circunstancias. Pero ojo, cuando esto no ocurre, se puede convertir en una enfermedad que termina dañando enormemente a nuestra salud física y emocional. Como te dije en la introducción, te voy a presentar 3 puntos muy interesantes en este vídeo. Lo primero, para que reconozcas una persona si tiene una autoexigencia demasiado elevada. Lo segundo, las 5 consecuencias más una de regalo, mira que te voy a dejar. 5 consecuencias que presenta una persona con una autoexigencia demasiado alta. Y luego la tercera, su remedio o tratamiento. Con lo cual, estate en este vídeo hasta el final para que no te pierdas, sobre todo, la 5ª consecuencia que a mí me dejó muy marcado. Así que seguimos. Vamos con el primer punto, como te he dicho hace un rato. Te voy a presentar los rasgos de una persona que tiene una autoexigencia demasiado alta, que son, primero de todo, esa persona desconoce sus propios límites y el objetivo que se autoimpone es demasiado elevado. A partir de aquí te hablé de mi caso concreto, que te dije que cuando llegué a hacer la prueba a la Orquesta Ciudad de Granada, yo saqué muy buenos resultados estudiando 2 horas al día. Entonces me autoimpuse que si estudiaba 6 horas al día, mis resultados serían 6 veces más. Objetivo que me autoimpuse fue demasiado elevado y no lo supe manejar. Otro rasgo que le pasa a una persona con una autoexigencia demasiado alta es que todos sus retos, todos sus desafíos los convierte en obligaciones. A mí me pasaba. A mí cualquier reto o desafío lo convertía en una obligación, pero no una obligación negativa, con lo cual era un peso añadido a mi mochila. Mi comportamiento se ceñía a una actitud demasiado rígida. Casi me autoprohibía el sonreír y el reírme, porque pensaba que así no se me tomaría en serio, con lo cual se tradujo en un comportamiento demasiado severo conmigo mismo, fuera de bromas, fuera de diversiones y todo con obligaciones y rigidez. Eso me llevaba a una excesiva previsión y planificación, y además si no cumplía con todo ello, me sentía culpable. Me esforzaba enormemente para cumplir mi meta, por encima de todo. Y eso que me generaba mucho sufrimiento. Yo, cuando estaba en esto, otro rasgo que presentaba, era que tenía mucho miedo al fallo, mucho miedo al fracaso. Como tocaba un instrumento muy fallón, como era la trompeta, a la mínima se produce un error, pues para mí, ante cualquier mínimo error, se me caía el mundo encima. Tenía mucha necesidad de reconocimiento, que es otro rasgo de una persona con una autoexigencia demasiado elevada. En mi caso, si yo hacía algo importante, como un solo de trompeta que era alguna obra medianamente difícil, y luego la gente no me lo reconocía, me sentía solo y aislado, como si mi esfuerzo no hubiera valido para nada. Además, recuerdo en mí que mi sentimiento de valía dependía del resultado que tenía que obtener, con lo cual eso me llevaba a que si el resultado había sido a medias, pues yo me sentía medio valioso. Otro rasgo que yo presentaba cuando estaba ahí es que para mí era el resultado por encima de todo y no valía nada el proceso. Era conseguir el objetivo o yo ya no valía nada. Recuerdo también, en mi caso, que cuando la gente me decía aquí has estado francamente bien, aquí has estado muy bien, esto lo estás haciendo muy bien, yo siempre cogía la lupa y ponía el foco, ponía el enfoque en todo aquello en lo que había fallado o todavía no había conseguido. Yo siempre iba con el sí, pero aquí me falta esto, sí, pero allí todavía no está como yo quisiera. Y eso acababa también destruyéndome. Y eso me llevaba al siguiente punto, que era
el tener conmigo mismo una elevada autocrítica. Por lo que te estaba diciendo, ponía demasiado enfoque en todo lo que me faltaba o en todos los fallos que hacía. Ojo, pero no solo en mi vida de estudiante o profesional, sino también en mi vida personal. Y está muy bien ser autocrítico. El problema es cuando se es demasiado autocrítico, demasiada autoexigencia. Aquí hago un paréntesis. Pienso que la autocrítica, la autoexigencia, son necesarias para la mejora, pero una demasiada y una elevada autocrítica, autoexigencia, acaba, como te dije antes, destruyéndote. Para mí, en aquella época, las cosas o estaban bien o estaban mal. No tenía término medio. Y vamos, ni te cuento la poca tolerancia que yo tenía a la frustración. Era como ahogarme en un vaso de agua. Además de vivir en una continua insatisfacción. Cuando te hablé de mi proceso de autoexigencia, te dije que salí con una chica que era mi pilar fundamental, fue mi pilar fundamental en aquel momento, la que me sacó a flote de todo, la que me ayudó mucho en todo aquello. Bien, pues esta chica me ayudaba mucho y me decía los puntos que yo hacía bien, tanto en la relación que teníamos, con mi vida profesional, como en básicamente muchas cosas. Pues yo era como el vinagre de esa relación. Yo le decía que no lo había conseguido del todo, que me faltaba, que podía mejorar, etcétera, etcétera. Por eso te decía que una persona con autoexigencia excesiva vive en una insatisfacción constante. ¿Qué significa todo esto?, te preguntarás. Pues yo te lo respondo. Que una persona con esa autoexigencia vive con una baja autoestima y los niveles de estrés y de cortisol suben tanto que acaban minando la salud de uno mismo. Vamos al segundo punto, donde te voy a hablar de las consecuencias de una autoexigencia demasiado elevada. Recuerda que te voy a hablar de 5 consecuencias y la quinta es la que a mí, bueno, me puso los pelos de punta. Ahora, a toro pasado, la reconozco y todavía me impresiona. Te voy a dar también una de regalo, así que espérate hasta el final de este vídeo donde te voy a hablar de todo eso y, por supuesto, de su tratamiento o solución. Como te he mencionado antes de puntillas, una primera consecuencia de tener una autoexigencia demasiado alta es tu autoestima. Mi autoestima se convirtió en frágil y cambiante. Oscilaba en cuestión de cómo me salían las cosas. La segunda consecuencia es el come-come que tenía en la cabeza. Cada pensamiento, cada toma de decisiones era una situación interminable. Siempre estaba, lo haré, no lo haré, estará bien, estará mal, tendrá estas consecuencias, tendrá estas otras, pero no tomaba la decisión. Entonces eso acababa por chupar toda mi energía a lo largo del día. Analizaba constantemente todas las posibilidades, me chupaba toda la energía y ni te cuento cómo acababa conmigo. Si encima la decisión que tomaba finalmente había sido la equivocada. La tercera es que a nivel emocional me generaba mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión y mucho agotamiento psicológico. Cuarta consecuencia, como te sientes en esos momentos tan poquita cosa, tan inferior, entonces tenía mucha dificultad en decir que no a algo. Tanto los amigos como en algún proyecto personal, profesional, me propusieran algo, me veía incapaz de decir que no, aunque no me gustara en absoluto. ¿Por qué? Porque tenía miedo a decepcionar a los demás. A nivel físico, puedes también presentar somatizaciones. Te puede doler más la cabeza, contracturas musculares, lesiones, etc. Yo aquí tuve mucha suerte. Imagino que por mi edad, como tenía 20 y pocos años, entonces lo afronté con esa salud de los 20, donde puedes con todo y demás, y aquí yo reconozco que no sufrí a nivel físico mucha consecuencia ni mucho desgaste. La quinta consecuencia, que es la que te he dicho que estuvieras aquí hasta ver esta, es que a mí todavía me pone los pelos como escarpias, y es el miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso que te lleva a procrastinar, es decir, a aplazar tus decisiones. ¿Por qué fue tan tóxico en mi vida? Muy fácil, porque acababa siempre creándome un mundo interno en el que siempre pensaba en negativo. La película que reproducía con anterioridad en mi cabeza siempre tenía un halo negativo que iba a acabar mal, donde todo iba a estar mal, donde yo me iba a equivocar, y así vivía mi día tras día. Terminaba posponiendo todo lo que tenía que hacer, porque creía que me iba a equivocar a hacer todo. Pero cuando digo todo, era todo. Todo esto en mí dejó tal huella que para quitármelo
tardé mucho tiempo, muchas tareas, muchos ejercicios y mucho desarrollo personal de mí conmigo mismo. Menos mal que tuve a unos grandes profesores como María Clavel, que desde aquí le mando un beso por la paciencia y la enseñanza que tuvo conmigo para este proceso de cambio. Y te voy a dejar una consecuencia de regalo que también te puede ocurrir. Y es que si todo lo anterior, esos 5 puntos, esas 5 consecuencias ocurren, puede ocurrir una siguiente, que es que si todo eso pasa, a nivel físico también se producen somatizaciones. Somatizaciones pueden ser dolores musculares, lesiones, dolor de cabeza, malas digestiones y muchas cosas más. Yo aquí sí que te quiero decir que tuve suerte y precisamente, o posiblemente mejor dicho, que por esa salud que tenía a los 20 años no somaticé demasiado, o por lo menos no lo recuerdo, con lo cual es buena señal porque tampoco me dejó ninguna consecuencia. Y ahora te voy a hablar del tercer punto. He de decirte honestamente que todo ello tiene solución, porque este patrón de conducta es aprendido. Por tanto, podemos cambiarlo y mejorar nuestra vida. Si yo lo he hecho de verdad, cualquiera de vosotros puede hacerlo. Tercer punto, la solución y el tratamiento que puede tener es el siguiente. Ponte en manos de profesionales que sepan de todo esto. Yo realmente he pasado por un proceso así y además sé enseñar a otros a que lo superen. Soy lo que sería un mentor con resultados. Primero, porque he estudiado y me he formado para ello. Y segundo, tan importante como lo anterior, es que he pasado por este proceso de autoexigencia demasiado alta. Y he salido de él totalmente reforzado. Yo pasé de ser un niño miedoso que casi no podía jugar con sus amigos a una persona adulta que practicaba todo tipo de artes marciales sin miedo a que me golpearan. Todo ello no me fue fácil, porque de pequeño, si no me dejaban sudar, imagínate al miedo que me producía con el paso de los años el que me produjeran una torta, un mal golpe, una lesión. Entonces, como te he dicho, si yo lo he hecho, cualquiera puede hacerlo. Entonces, no te lo pienses mucho, acude a alguien que te pueda ayudar, yo te puedo ayudar, yo he pasado por ello y además me he formado para enseñar a ello. Y no solo eso, sino que además yo he tenido resultados que han sido mucho más rápidos que la media cuando he enseñado a mis clientes este proceso. Así que hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, te voy a pedir que lo compartas, que le des al me gusta, que también te suscribas a este canal, le des a la campanita y así quedes informado de todas las novedades y los vídeos que pueden salir en el momento para que estés en el momento ipso facto y actúes, los puedas ver y te puedas beneficiar sobre todo de este contenido de valor gratuito. Así que sin más, nos vemos muy pronto. ¡Chao!